El problema es la imitación, el disfraz, lo carnavalesco. El problema es el uso desmedido y con otras finalidades de las palabras. El lenguaje ya no sirve para comunicar, sino para camuflar, para encubrir otros objetivos que son más bien pedestres. Es decir, se pierde el sentido inicial, etimológico, si ustedes quieren, del término. Entonces no solamente hay desgaste, sino vaciamiento. Hay un vaciamiento del sentido inicial. Es cierto, y nosotros creemos que es así, de acuerdo al pragmatismo lingüístico, de que no se encuentra un sentido en las palabras, un ápice de sentido en las palabras, sino en el uso práctico que hace la gente del lenguaje. Es decir, es el uso práctico el que le da sentido, donde adquiere sentido. Eso es cierto. Pero el problema es de que hubo un sentido inicial en las prácticas lingüísticas y ese sentido se va perdiendo. Se va perdiendo en la medida que se modifican los objetivos de las prácticas, que ya no son lo que se buscaba a un principio. Es decir, las prácticas en un principio tenían determinados objetivos. Y en la medida que hay un contexto diferente y hay un uso de las mismas prácticas, aunque parezca redundante, entonces el sentido de las prácticas, o más bien los objetivos de las prácticas, o el sentido práctico también se modifica. Pero el problema está no en el uso práctico de la gente, sino que se hace un uso pragmático en el sentido más bien oportunista, y si ustedes quieren, en el sentido más bien canalla, o en el sentido de la interpretación francesa de Maquiavelo, maquiavélica, y al hacer eso, entonces no solamente se vacía la palabra, el concepto de sentido, sino que se vuelve fofo el concepto, se vuelve fofa la palabra, se vuelve inútil en sentido comunicacional y adquiere la peligrosa forma de engaño. Entonces se engaña. Y al engañar, obviamente, aquí el lenguaje es un lenguaje del engaño. El uso del lenguaje es el lenguaje del engaño, de la trampa. Y cuando ocurre esto, es decir, escuchar y hablar se vuelve muy peligroso en el sentido de que no está usado en sentido comunicacional, en el sentido para lo que ha sido hecho el lenguaje, sino empieza a ser usado para otra cosa, más bien pedestre, es decir, con objetivos demasiado cortos y mezquinos, para encubrir otros objetivos que persigue la gente. Esto ocurre en los campos de dominio de las estructuras de poder, en los campos de expansión de los diagramas de poder. Esto ocurre en las cartografías políticas. Entonces hay conceptos que han perdido sentido precisamente por el uso que ha hecho la gente que estaba precisamente en función de poder. Y que una vez que ha ejercido el poder, lo ha ejercido de una manera violenta, violentando el sentido mismo, el sentido originario del término, violentando las finalidades, convirtiéndolas en objetivos pedestres. Y ha pretendido que el sentido originario se mantiene a pesar de todo cuando ya estaba muerto, asesinado por ese uso del lenguaje.
Eso ha ocurrido en la historia política de la modernidad. Diremos metafóricamente, no históricamente, porque habría que ser una descripción minuciosa, pero podemos usar metafóricamente, podemos decir que el origen de determinados términos que tienen que ver con utopías políticas, económicas, sociales y culturales, era un objetivo que buscaba liberaciones, buscaba transformar para lograr la armonía, el equilibrio social, pero también el equilibrio, digamos, con el mundo, para no llegar a lo que decimos ahora el equilibrio ecológico, ¿no ves? No vamos a tocar la perspectiva de la ecología compleja ahora, sino vamos a tratar de hacer una evaluación de lo que ha ocurrido con el lenguaje político, sobre todo el lenguaje político-social. Ese lenguaje que manifestaba las esperanzas de la gente que se encontraba en condición de explotación. Es decir, gente que era explotada, que llamamos clases sociales subalternas, o se llamó desde un discurso interpelador en su momento el marxismo, el proletariado. Aunque el término proletariado tiene una historia más antigua que el propio uso del marxismo. Podemos ya empezar con el marxismo como uno de los usos, de los términos, o si ustedes quieren, de los desplazamientos en los usos prácticos del lenguaje hacia otros objetivos. Por ejemplo, para ser muy sencillos, el objetivo de la dictadura del proletariado, que ya es, pues, un abuso. Es decir, hay un contrasentido en el concepto mismo, inclusive en el concepto mismo de socialismo. ¿Cómo puede haber socialismo con la dictadura del proletariado? La dictadura del proletariado no ocasiona socialismo, lo que ocasiona es una violencia. Y lo que ha terminado de ocasionar es el totalitarismo. Y por lo tanto el regreso a un estado policial. Por ejemplo, ahí ya tenemos las consecuencias de un uso práctico, adverso, que está entrabado en estrategias de poder y no de liberación. En ese sentido podemos decir que la liberación no tiene que ver con el poder. La liberación es contrapoder. Se libera contra las formas de poder, contra las cadenas de poder, contra las estructuras del poder, contra diagramas de poder, contra agenciamientos concretos de poder, contra instituciones, y por lo tanto es contrapoder. Entonces la liberación es eso, es el ejercicio del contrapoder. Mal podemos hablar aquí de libertad en sentido del liberalismo. Es otro contrasentido. O sea, no solamente el marxismo ha hecho estos desplazamientos en el uso del lenguaje en términos, podemos decir, manipuladores, porque están cambiando el sentido originario, sino también el liberalismo. El liberalismo usa el término de libertad, pero ya no en el sentido de liberación, sino en el sentido de dejar pasar en la concepción económica, que implica dejar libres a los empresarios, a los capitalistas, a la burguesía, y eso significa dejar que hagan lo que quieran. Es decir, y eso implica no otra cosa que dejar que dominen, que exploten. Entonces, en definitiva, dejar que
usen el poder y por lo tanto no es un contrasentido pues el uso de libertad del liberalismo. La libertad tiene que ver con las liberaciones. No hay libertad sin liberaciones. La libertad no es abstracto, es un concepto abstracto. No es solamente un constructo de la razón, como diría Kant, sino que la libertad en sentido social y político es pues liberación. Entonces fíjense que las ideologías para decir eso, pero los dispositivos ideológicos, diremos los aparatos ideológicos, lo que hacen precisamente en términos de el uso práctico del lenguaje es manipular el lenguaje y dar lugar a otro objetivo, y al dar lugar a otros objetivos lo que hacen es cambiar del sentido y por lo tanto el sentido originario se pierde a tal punto de que el sentido adquirido es un sentido confuso, contradictorio. Es un sentido que sirve para artimañas políticas y por lo tanto para legitimar la dominación. En ese sentido, la ideología adquiere su pleno sentido como legitimación, como fabulosa máquina de legitimación del poder. Entonces, eso es lo que pasa. Y hoy, en la actualidad, vivimos nuevos desplazamientos que son más carnavalescos, por así decirlo, figurativamente, en el sentido que los disfraces son cada vez más oprobiosos y los usos del lenguaje y los usos de las palabras son cada vez más pedestres. Y asistimos a estas emergencias neopopulistas que terminan en formas más descaradas y descarnadas de la manipulación del lenguaje, de la manipulación de las palabras, de la manipulación de lo que fueron conceptos que tenían un sentido originario y terminan destruyendo, no solamente vaciando el contenido, destruyendo el concepto mismo, la palabra misma, donde ya no tiene sentido, porque no solamente es altamente contradictorio y altamente confuso, sino es un bizarro, es un constructo bizarro. Entonces, en boca de estos neopopulistas, hablar de socialismo es hablar de cualquier otra cosa menos del sentido original del socialismo. Lo mismo pasa con justicia social. Están hablando de otra cosa. Y también hablando de nación, que era un imaginario universal de la burguesía de la Revolución Francesa, la nación adquiere ya otra significación. La nación se ha abolido en su sentido originario. Lo mismo ocurre con términos como descolonización. La descolonización implicaba deconstruir las concepciones, las cosmovisiones de la colonialidad, la concepción racial del poder de la colonialidad. Significaba descolonizarse en el sentido pleno de la palabra, es decir, desencadenar, desmantelar, no solamente la concepción, sino en este caso todos los engranajes de la colonialidad y los dispositivos, entre ellos el Estado y el Estado-nación, porque aquí se trataba precisamente de reivindicar lo que se llama ahora las naciones y pueblos indígenas, que han sido conquistados por los europeos en Abya Yala. Entonces tenía otra significación, pero además tenía significaciones históricas que estaban vinculadas a los levantamientos anticoloniales, a la guerra anticolonial. Pero todo eso ha perdido sentido en el uso que le dan los neopopulistas,
que usan el término de descolonización para todo, menos para lo que significa. A todo lo contrario, adquiere un sentido bizarro. Es decir, pierde su sentido originario y no solamente adquiere una connotación totalmente confusa y contradictoria, sino ambivalente. Y en esa ambivalencia produce un efecto perverso, la recolonización, a través del uso político y manipulador del término descolonización. Entonces, fíjense, estamos asistiendo precisamente no solamente a lo que hemos dicho en distintas exposiciones y en distintos escritos, ensayos, estamos asistiendo a la recolonización. Se produce entonces una paradoja no solamente contradictoria conceptualmente, sino una paradoja efectiva, práctica. El uso manipulador de la descolonización por parte de los neopopulistas ha terminado recolonizando, es decir, invirtiendo el sentido de la descolonización y legitimando una recolonización atroz, más extensiva. Incluso se podría decir con un alcance de destrucción demoledor. Y eso se ve precisamente en la invasión de los llamados colonizadores que pretenden ser interculturales en los territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas. Y lo mismo ocurre con los mal llamados cooperativistas mineros, que han decidido despojar de vida a la Amazonía y chorrear el veneno de mercurio en los ríos, asesinando a peces, envenenando cuencas y contaminando territorios para obtener el deseado oro, la ilusión de los conquistadores. Fíjense, se vuelve a los conquistadores, pero obviamente también los conquistadores se han transformado. Es decir, ya no son aquellos conquistadores que vienen con sus corazas desde lejos, sino son los nuevos conquistadores que emergen en las mismas tierras, que en una época fueron criollos, en otra época fueron mestizos, y ahora son indígenas. Es decir, son nativos, pero que ya están completamente absorbidos por la cosificación extensa, desmesurada de las obsesiones inherentes en el modo de producción capitalista. Entonces no debería sorprendernos lo que está pasando ahora, en la actualidad, en la coyuntura, cuando nada tiene sentido. Es la hegemonía, por así decirlo, del sinsentido. Es la proliferación del sinsentido y de las formas bizarras de expresión, pero también de manifestación material. No podría sorprendernos, donde asistimos a la experiencia no solamente del sinsentido, sino de la muerte de horizontes. Ya no hay horizontes, no hay perspectiva de futuro, no hay anhelo de porvenir. Es decir, hemos llegado a una situación tan lamentable que no podemos salir del pantano al que nos ha metido esta decadencia política. Entonces no puede sorprendernos, pues, lo que está ocurriendo, porque precisamente se han confundido las cosas,
se ha confundido el carnaval con la realidad, se ha confundido el disfraz con el referente, se ha confundido la realidad con la comedia, pero la comedia grotesca. Y al confundir todo esto, todo se ha vaciado de contenido, se ha vaciado de sentido y se ha destruido materialmente toda perspectiva institucional, no solamente de preservación institucional, sino de invención institucional, de la posibilidad de la invención institucional. Es decir, en la medida que las instituciones dejan de servir, se puede transformarlas, cambiarlas y por lo tanto inventar nuevas instituciones que ayuden a cumplir con las finalidades sociales y culturales. Pero eso ya no ocurre, porque todo se ha aplastado, pues por esta gente que se ha disfrazado de revolucionarias, y de revolucionarias solo entendían el cambio de élite, solo entendían que ahora les tocaba hacer lo mismo que hicieron los de antes. En otras palabras, en términos prosaicos, robar. Hemos llegado al colmo de la decadencia. En esta situación, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede encontrar salidas? Obviamente siempre hay salidas. Es una problemática llena de problemas. Es importante desanudar los nudos, los enredos, y por lo tanto tratar de encontrar los hilos, destrabarlos para volver a tejer no solamente las esperanzas, sino el porvenir. Claro que hay salidas, pero esas salidas implican una pedagogía política, un conjunto de prácticas, de autocríticas colectivas y obviamente de comprensión de lo que ha ocurrido, de una comprensión crítica de lo que ha ocurrido. Y esto implica volver a las memorias, activar las memorias. Y eso significa básicamente liberar la potencia social. Es decir, todo eso no tiene nada que ver con seguir jugando al péndulo, ir de un lado para el otro, de la izquierda a la derecha, para resolver el problema, porque la izquierda y la derecha son parte del problema, son la forma dualista del problema, del círculo vicioso del poder. Es decir, volver a lo que había antes de los neopopulistas, a la coalición neoliberal, es exactamente retroceder, pero repetir el mismo recorrido de los neopopulismos, que es el recorrido del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, porque ambos han apostado, ese es su norte, por así decirlo, ese es su oriente, por así decirlo también. Es decir, ese es lo que buscaron, es decir, mantener el mismo modelo de la dependencia y por lo tanto de la postergación, y jugar con proyectos de desarrollo, en un caso a través de nacionalizaciones en el mejor de los casos, y recientemente con los neopopulismos en comedias de nacionalización, porque nunca hicieron nacionalizaciones efectivas, y seguir jugando a la expansión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Los neoliberales lo hicieron de manera, para así decirlo, jugando con figuras de manera técnica, es decir, pretendieron un ajuste estructural técnico, pretendieron una aplicación por razonamiento económico de medidas que también desencadenaban lo que ellos entendían por desarrollo,
pero eso implicaba precisamente un costo social alto, es decir, el empobrecimiento de la gente, es decir, el descalabro social para que funcione la ilusión del equilibrio económico, que no es otra cosa que metafísica estadística, una estadística reducida a una aritmética elemental. Entonces no se trata de repetir el juego del péndulo, el eterno retorno del péndulo, sino de lo que se trata es salir del péndulo, de este movimiento pendular, salir del círculo vicioso del poder e inventar nuevos horizontes, hacer emerger sociedades que sean capaces de desbordar la potencia social, de liberar la potencia social, de hacer que la potencia social invente sociedades que se integren a los ciclos vitales. Y en ese sentido, sí, ahora sí hablamos desde la perspectiva ecológica, de la ecología compleja, inventar sociedades ecológicas.